La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tras la caída del Barça y del Atlético de Madrid, tenemos por delante la última baza del fútbol español en la Champions. En una hora empieza el Manchester City-Real Madrid. Empataron en la ida, así que todo por decidir. Desde y media la previa en Carrusel. Jorge Escorial, buenas tardes. Buenas tardes. Tras el empate a 3 de la ida, el Real Madrid busca ser el único representante español en las semifinales de Champions. Tras las eliminaciones anoche de Barcelona y Atlético de Madrid, conocemos ya el 11 de Carlo Ancelotti. Javier Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Es como muy buenas tardes. Con Lunen en la portería, Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy en defensa, centrocampo para Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham y arriba los brasileños Vinicius Junior y Rodrigo. También el 11 de Guardiola del City, juega Rodri, juega De Bruyne, en la portería Ederson, en defensa Guardiola va a ser lateral zurdo con Grizzlies, con Foden, con Bernardo Silva y con Haaland como delantero centro. Gracias, Javi. Hoy también Bayern Arsenal con 2-2 tras la ida, y en tenis derrota de Rafa Nadal en la segunda ronda del Conde de Godó, 7-5 y 6-1 ante el australiano Alex de Miñor. Victorias de Carballés y de Bautista. Desde las 8:30, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Así viene esta tarde de miércoles con sol y calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El calor se mantiene en el sur, mañana también en el Valle del Guadalquivir, también del Guadiana, máximas todavía cercanas a los 30 grados, un poco más bajas en el resto del país y ambiente fresco en el norte. De hecho, a pesar de que va a hacer mucho sol, las temperaturas en general un poquito más bajas, y también esperamos chubascos esta noche y mañana por la tarde entre Cantabria y el País Vasco, en la mitad este de Cataluña y en Baleares, en las islas de Mallorca y de Menorca. Empieza Hora 25. A raíz de las palabras de Pello Ochandiano, aquí en Hora 25, evitando hablar de ETA como una banda terrorista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acaba de dirigir estas palabras a Bildu desde un mitin socialista en Baracaldo. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo. Aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. Y tendremos también esa satisfacción histórica. Que no pierdan tiempo, que lo hagan cuanto antes. Se lo merece Euskadi. Hemos sido y somos y seremos siempre dispuestos a extender la mano, a mirar en favor de la convivencia, de la reconciliación. Pero se necesita un poco de coherencia. Y desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha sumado hoy un capítulo más a esa manía que les entra a todos los partidos en campaña por firmar cosas ante notario o de retar a los adversarios a que firmen no sé qué ante notario. Esto no tiene ningún sentido, ningún valor político, pero todos los partidos han retado alguna vez a los otros a ir al notario a firmar no sé qué. Habitualmente les retan en campaña. Bueno, hoy Feijóo lo usa contra el PSOE sobre los pactos con Bildu que el PSOE ya ha negado. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA, colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Noticia de última hora desde Portugal. La justicia portuguesa no ve, por ahora al menos, no ve indicios de tráfico de influencias en el caso que provocó la dimisión del ya ex primer ministro socialista Antonio Costa. Victoria García, última hora. Aimar, la decisión del Tribunal de Apelaciones no se refiere directamente a Costa, sino a su jefe de gabinete y al empresario amigo suyo, que en la imputación que les hizo la Fiscalía incluían la de Antonio Costa, entonces primer ministro. Al conocerse ese procedimiento ese mismo día, Costa presentó su dimisión, aunque aseguró que no había cometido actos ilícitos. Al jefe de gabinete y al empresario les habían solicitado 150.000 euros y la prohibición de salir del país. Hoy, ese Tribunal de Apelaciones anula esas medidas preventivas aplicadas contra ambos, al considerar que no hay ningún tipo de riesgo que las justifique ni delito que las exija. Desde la renuncia del primer ministro Costa, la fiscal del país ha sido objeto de críticas por no haber dado explicaciones sobre la presunta implicación del ex primer ministro y no haber hecho publicar las pruebas que tenía contra él. Con la sentencia de hoy se deduce que tales pruebas no existen. Hora 25. Aimar Bretos.
El gobierno advierte de que defenderá los intereses estratégicos de España en Naturgy ante la posible entrada de TAQA, que es la Compañía Nacional de la Energía de Abu Dhabi, controlada por el gobierno de ese país. Aún no hay acuerdo, pero la negociación está abierta para comprar el 40% de la empresa gasista española. Jordi Fábrega. TAQA ha reconocido hoy que está negociando comprar el 40% de Naturgy, que tienen 2 fondos de inversión, y por el otro lado está también negociando con Criteria, que es el máximo accionista de Naturgy, un pacto para gestionar el día a día de la energética. La entrada de TAQA implicaría el lanzamiento de una OPA sobre el 100% de las acciones de la energética, unas acciones que están disparándose en bolsa, más de un 10% en lo que llevamos de semana. Es una operación que el gobierno analizará, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa emiratí, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy. La entrada de TAQA sumaría a Naturgy a la lista de empresas controladas por los petrodólares, lista en la que ya están Cepsa, donde la empresa emiratí Mubadala tiene el 63%, Iberdrola, donde Qatar controla casi el 9%, Enagás, con capital también de Abu Dhabi, y también Telefónica, con inversión saudí, o IAG, con dinero de Qatar. El primer ministro israelí Netanyahu se revuelve ante los llamamientos de contención que le está haciendo la comunidad internacional para que su respuesta a Irán no empeore la situación en Oriente Próximo. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo en la defensa de Israel y todos sus consejos, pero quiero ser claro, tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos. El Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Esto ha dicho Netanyahu tras reunirse en Tel Aviv con los ministros de Exteriores de Alemania y de Reino Unido, dos de sus principales aliados aquí en Europa. El británico David Cameron asume que los israelíes han tomado ya la decisión de actuar y espera que lo hagan de forma que la tensión escale lo menos posible, dice Cameron. Desde el gobierno israelí, por cierto, hemos escuchado hoy nuevas y duras críticas a Pedro Sánchez por su decisión de reconocer el Estado palestino. Sánchez doesn't have a clear moral compass. El ministro para los Asuntos de la Diáspora dice que el presidente español es un líder extremadamente débil y sin una brújula moral. Los líderes de la Unión Europea están reunidos ahora mismo en una cena de trabajo en Bruselas para discutir sobre la situación en Oriente Próximo y qué sanciones poner a Irán por su ataque del fin de semana. Y Pedro Sánchez, a su llegada a ese consejo. Estamos muy conformes con el borrador de conclusiones que se ha presentado por parte de la presidencia del Consejo Europeo, porque efectivamente se condena el ataque de Irán, se pide contención a las partes para evitar una escalada, se solicita un alto el fuego y también se pide la celebración de una conferencia de paz para que podamos dar pie a abrir esa solución de los dos estados, que saben que es la posición que ha mantenido el gobierno de España desde el inicio de esta crisis. El PSOE rectifica a cuenta de los fiscales llamados a declarar en la comisión del caso Koldo. No fueron ellos, los socialistas, los que incluyeron los nombres de los fiscales, sino Bildu y Junts, pero los socialistas lo aceptaron. Y ahora reculan, porque el fiscal general ha puesto el grito en el cielo y Bolaños le da la razón. Bolaños, ministro de Justicia. La pregunta es ¿qué ha pasado ahí, dentro del PSOE? ¿Qué disfunción interna han tenido en el PSOE? Dicen en el grupo parlamentario que cuando negociaron la lista no pensaron que fuera un problema incluir a los fiscales. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que las comisiones de investigación iban a traer cola entre gobierno y oposición lo dábamos por hecho. Lo que no imaginábamos es que iban a provocar discrepancias en el PSOE. Después de que los socialistas acordasen con sus socios citar en esta comisión a varios fiscales y tras las críticas de la Fiscalía por ello, tanto Félix Bolaños como María Jesús Montero han parado los pies a sus compañeros en el Congreso. No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. No era vocación del Partido Socialista que acudieran a la comisión los fiscales. Fuentes del PSOE confirman a la SER que no vieron inconveniente en citar a los fiscales para dar una visión global y documentada de la corrupción y que no pretendían que hablasen de casos concretos. Finalmente, los fiscales no acudirán a esta comisión, un movimiento que desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha calificado así. Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado. Fuentes de Bildu, uno de los socios que había pedido citar al fiscal anticorrupción, nos dicen que no entienden esa negativa porque creen que era una buena oportunidad para explicar el trabajo de los fiscales y proponer soluciones. Esto sobre la comisión en el Congreso.
En la comisión del Senado se ha aprobado esta tarde el calendario de comparecencias y el PP ha hecho que la convocatoria de José Luis Ábalos sea el 6 de mayo, en plena campaña de las catalanas. Y la Fiscalía pide archivar la causa contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el espionaje a Pere Aragonés con el software Pegasus. El Ministerio Público sostiene que ese espionaje se hizo en todo momento con aval judicial, con la autorización del Tribunal Supremo y que no hay indicios de que Esteban actuara de forma irregular. Hora 25. Aimar Bretos. La Fiscalía ha denunciado al dramaturgo Ramón Paso por agredir sexualmente, supuestamente, a 14 mujeres, chicas que tienen entre 18 y 25 años, y acusan al dramaturgo de acoso, hostigamiento y coacciones. A la espera de novedades judiciales sobre este caso, se ha cancelado la obra Jardiel Enamorado. Es una obra del propio Ramón Paso que se representaba en Madrid y hoy mismo tenía función. Dani de la Fuente. Hay dos productoras detrás de esta obra, la de Ana Azorín y Ramón Paso, Paso Azorín Teatro y Lola Producción. Esta última es la que ha comunicado esta tarde en nombre de los actores Pepe Villuela, Sergio Otegui y Rafa Ramos, que respetan la presunción de inocencia pero que suspenden las funciones. Hace una hora que tenía que haber empezado Jardiel Enamorado en el Teatro Infanta Isabel, pero Villuela advertía este mediodía que estaba en shock y que no tenía fuerzas para salir al escenario. Los crímenes siempre son presuntos. Ramón Paso ha sido acusado de delitos sexuales por parte de 14 mujeres de entre 18 y 25 años que han presentado denuncia ante la Fiscalía por delitos de abuso sexual, coacciones cometidos entre 2018 y 2023. Algunos de ellos, advierte la abogada que lleva el caso, recogidos por la nueva ley del solo sí es sí. Muchas de las denuncias se refieren a castings que realizaba el dramaturgo, muy prolífico en la escena madrileña. Una persona de izquierdas, feminista, abierto, respeto. El pasado 10 de abril, la Fiscalía decretó la conclusión de las diligencias de investigación y acordó interponer una denuncia ante los juzgados de Madrid. El titular del juzgado en el que recaiga el caso será el encargado de admitir o no a trámite la denuncia. Dos hombres que se enfrentaban a una pena de 24 años de cárcel por violar a una menor en Manresa han terminado condenados a solo 4 años y 3 medio tras llegar a un pacto con la Fiscalía y con la propia víctima. Los dos reconocen que drogaron y violaron a la chica y entre atenuantes por reparación del daño y por dilaciones en el proceso han pasado de esos 24 años de cárcel que pedía la Fiscalía para ellos a una condena radicalmente más baja. Radio Barcelona, Martí Rodríguez. Los dos acusados han reconocido ante el tribunal que la noche de los hechos, de madrugada, encontraron a la víctima sola por la calle, que le dieron de beber una bebida que llevaban en una botella de plástico, que la invitaron a subir a su coche y que allí, aprovechando que ella se sintió mareada por culpa de la bebida, la violaron primero uno y después el otro. La Fiscalía pedía inicialmente 24 años de cárcel para cada uno, acusándoles de 2 delitos de agresión sexual, uno en concepto de autor y el otro en concepto de cooperador necesario al no hacer nada mientras el otro la violaba. Sin embargo, en base al acuerdo alcanzado con la víctima y la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona les ha aplicado 2 atenuantes, uno de dilaciones indebidas porque el juicio ha tardado 5 años en celebrarse y otro de reparación del daño porque le han pagado a la víctima 40.000 euros de indemnización. Fuentes judiciales apuntan a que Fiscalía y víctima han accedido al pacto para ahorrar el juicio y así evitar que la chica tuviera que volver a declarar y sufrir revictimización. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, quiere que las asociaciones antiaborto puedan entrar a las clínicas en las que se practican abortos, cosa que supondría una presión, una coacción brutal para las mujeres que fueran allí a interrumpir sus embarazos. La idea, además, es usar fondos europeos para financiar a esas asociaciones. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes. Con la reforma de la ley que regula el aborto, vigente en Italia desde hace 46 años, se pretende, traducimos textualmente de la enmienda, la entrada de sujetos del tercer sector que demuestren una cualitativa experiencia en el apoyo a la maternidad. Traducido a palabras sencillas, según la diputada Sportiello de la oposición, las asociaciones antiabortistas podrán entrar en el consultorio. Las asociaciones antiabortistas entrarán en los consultorios médicos y ello pone en riesgo un derecho de las mujeres, ha afirmado. Un derecho ya de por sí difícil de exigir, que lo será mucho más, ha añadido la diputada, porque el gobierno italiano se obstina a no garantizarlo. El gobierno se obstina a no voler garantir este derecho. Empiezan a verse las orejas a la primera ministra Meloni, quien, por cierto, se ha querellado contra el catedrático de filosofía Cánfora por haber dicho
dicho que lo que se entrevé no son las orejas, sino en realidad el alma nazi de su partido. El Ministerio de Sanidad aquí en España ha restringido el uso de un tratamiento contra el cáncer, cisplatino, por problemas de suministro. La Agencia Española del Medicamento pide a los médicos que lo usen solo en pacientes para los que no haya opciones alternativas a la espera de que se estabilice la situación, la distribución en las próximas semanas. Adela Molina. El cisplatino es un principio activo que se emplea para el tratamiento de cánceres metastásicos o avanzados de pulmón, testículo, vejiga, ovario y células escamosas de cabeza y cuello. Las dificultades de suministro empezaron hace unos meses cuando algunos fabricantes como Pfizer y Abbott notificaron a la Agencia Española del Medicamento problemas en algunas de sus fábricas. Para evitar que afecte a los pacientes y hasta que la distribución se normalice, la agencia, junto a varias sociedades médicas, han recomendado a los profesionales sanitarios que restrinjan su uso a los casos imprescindibles, aquellos que supongan comprometer la curación o supervivencia del paciente o los que no tienen alternativa farmacológica. Además, se han activado medidas como el mecanismo de solidaridad europeo que se creó el año pasado para paliar los problemas de desabastecimiento. Se espera que la situación se solucione en unas semanas. Y España no descarta seguir el camino que ha emprendido Reino Unido de prohibir la venta de tabaco para siempre a quienes hayan nacido después de 2009. Esos chavales británicos ahora tienen 15 años y teóricamente ya nunca podrán comprar tabaco, ni cuando tengan 50 años. Las generaciones anteriores sí podrán seguir haciéndolo. Este proyecto de ley se aprobó ayer en primera lectura allí en Reino Unido, no es definitivo todavía, pero la ministra de Sanidad española no se cierra a medidas de este tipo en un futuro. Mariela Lourido. Para nada, Mónica García ya la está planteando, aunque sea una medida dura, la del Reino Unido, y también se muestra dispuesta a copiar la de Turín, la prohibición de fumar en la calle a menos de 5 metros de distancia. Iremos avanzando poco a poco, creo que hemos hecho un grandísimo avance con el consenso de todas las comunidades y con el consenso social y de todas las sociedades científicas, y luego iremos desgranando sin descartar que ninguna de estas medidas la podamos poner en un futuro, ¿no? La ministra irá materializando en los próximos meses su plan, pero su objetivo es conseguir una generación libre de la adicción al tabaco. Vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población. Aquí se puede aplicar todo, yo siempre digo que no hay nada imposible, ¿no? Si somos capaces de llegar a través de una arteria y cambiar una válvula en el corazón, somos capaces de cambiar las leyes para mejorar la salud de la población. El plan se aprobará pronto en el Consejo de Ministros en 2 o 3 semanas y luego pasará al Congreso para tramitar todas las reformas legislativas. La ministra no ha concretado si se añadirán entonces estas medidas. Mirada de Vidal Folk. España es el problema y Europa la solución, decía el filósofo Ortega y Gasset. Actualicemos esta vieja idea. Cuando España tiene un problema que no sabe cómo solucionar, ahí está Europa como último recurso. Acaba de suceder con las amenazas e intimidaciones a la prensa de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, el consejero, padrino y guardaespaldas político de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez es el Consejo de Europa, que agrupa a 46 países, quien ha lanzado una alerta sobre sus actuaciones tras un informe realizado por su plataforma de protección de periodistas. La institución pide a España que investigue las presiones de este individuo contra la libertad. Pero sucede cada vez más. Las instituciones de la Unión, que agrupa a 27 Estados miembros, cada vez tienen más trabajo con nuestro país, sobre todo, pero no solamente, por culpa de la extrema polarización política. La Comisión está, por ejemplo, facilitando el diálogo entre gobierno y oposición sobre la renovación del Poder Judicial. Su control sobre los fondos europeos la erige en árbitro y en palanca de las reformas para que cada país, también España, acceda a los fondos del Fondo de Recuperación Económica o Next Generation. Si no cumple con las reformas pactadas, se retrasa la llegada del dinero. Así de simple. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha obligado al Tribunal Supremo a corregir sus decisiones sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Ha forzado la máxima protección de los consumidores. Todo esto tiene sentido y pasa también con los demás países. ¿Por qué esta última instancia o arbitraje superior europeo normalmente es mejor que un sistema solo nacional?
porque 4 ojos ven más que 2, porque una ley aprobada con 27 protagonistas resulta en general más matizada y perfecta que si solo la fabrica uno, porque así se aprende más de la experiencia ajena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.